Esa voz que tronó en el monte todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye. Esclavo de tu palabra. Muy bien, buenas noches, listo, ya estamos acá otra vez en el estudio de Primera de Pedro, que es donde estamos empezando el capítulo 4, ya prácticamente, si Dios lo permite, estamos por terminar, digo, no pronto, pero sí, ya estamos más cerca de terminar, Pedro. Dame un segundo, por favor. Listo. Entonces, solamente vamos a recordar, a manera de repaso, Primera de Pedro tiene una audiencia muy particular. ¿Quiénes son? Los cristianos que están dispersos, están siendo perseguidos, están enfrentando pruebas en un mundo que odia al cristianismo, en un mundo pagano. ¿Ok? Esa ha sido la temática de toda la carta, básicamente cómo sufrir injusticias de manera piadosa, reflejando a Cristo. Y el capítulo 4 es un capítulo muy importante porque lo que nos va a enseñar aquí Dios es cómo debemos vivir y sufrir los creyentes a la luz del ejemplo de Cristo. Recordemos que ya Pedro antes nos puso a Cristo como el ejemplo de así es como ustedes deben de sufrir, ¿ok? Y el capítulo 4 lo retoma. Entonces, ¿cómo es que debemos vivir y cómo es que debemos sufrir a la luz del ejemplo de Cristo y del juicio de Dios que ya viene? Básicamente, lo que vamos a ver en esta sección es que Pedro está exhortando a los cristianos para que renuncien al mundo, para que renuncien a su carne, para que renuncien a sus pecados, para que vivan en santidad con la mirada puesta en la eternidad, que es como comenzamos el capítulo 1, si es que se acuerdan. ¿Ok? Los cristianos tenemos que imitar a Cristo en la manera de sufrir y en la santidad. ¿De acuerdo? Cuando siempre decimos que los cristianos estamos unidos a Cristo, esta unión con Cristo es una unión en su muerte y en su resurrección. Entonces, esta unión con Cristo es la que nos capacita para hacer dos cosas, para sufrir por la justicia y para morir al pecado. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar el versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha cesado de practicar el pecado. ¿A qué se está refiriendo Pedro con lo que nos está comentando acá? Dice que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Este padecimiento por nosotros en la carne se refiere a su muerte en la cruz, a su muerte bajo la ira de Dios. ¿Ok? Cristo ya murió por nosotros. Cristo fue expuesto al sufrimiento por nosotros. Entonces, en consecuencia, ustedes también armaos del mismo pensamiento. ¿Y qué significa que te armes del mismo pensamiento? Que tengas la misma disposición que tuvo Jesús hacia el sufrimiento. Él te está poniendo el ejemplo de Cristo para que tú le sigas y para que tú lo imites. Ahora, ¿cómo es que Jesús enfrentó la cruz? De acuerdo con las escrituras, Jesús enfrentó la cruz de manera voluntaria y de manera obediente. Él no intentó huir de la cruz. Él sabía que tenía que morir para que las escrituras se cumplieran. Entonces, él al final del día le dio más prioridad a la voluntad de Dios que a su propia comodidad o a su propio bienestar. Incluso cuando tú sigues con tu lectura bíblica, y llegas a los Hebreos, te vas a dar cuenta que Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Él sufrió la muerte con deleite, por lo que sabía que venía producto de su sufrimiento. Y esto es importante porque nosotros generalmente nos deleitamos más en los placeres,
en el mundo, ¿no? Que en el reproche por Cristo, cuando nosotros tenemos que padecerlo. Entonces, vamos a notar que Cristo abrazó obediente y voluntariamente el padecimiento que Dios puso delante de él. Así que nosotros, en consecuencia, como tenemos que seguir a Jesús, nosotros sus discípulos, tenemos que estar armados con la misma disposición mental, es decir, debemos estar dispuestos a aceptar el sufrimiento injusto que Dios pone delante de nuestros ojos. Ahora sigue diciendo, pues quien ha padecido en la carne ha cesado de practicar el pecado. Esta es una expresión que a lo largo de la historia del cristianismo se ha interpretado de muchas formas. Básicamente, hay personas que dicen, cuando tú estás dispuesto a morir por Cristo, cuando tú estás dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, eso significa que has estado ahí fuerte en lucha contra tu pecado. O sea, tú prefieres los reproches de Cristo que el pecado en tu vida. Tú prefieres, en pocas palabras, ir y padecer persecución, padecer injusticia por causa de la palabra de Dios que seguir practicando el pecado. El cristiano, recordemos, el cristiano está llamado a morir al pecado. Tenemos que ser intencionales en matar nuestro pecado. Así que si tú has padecido en la carne por causa de la palabra de Dios, por causa de las providencias que Dios pone en tu vida, es porque tu lucha con el pecado ha sido correcta. ¿Ok? Hay otras personas que interpretan esta parte básicamente como que, hermano, cobra ánimo. Si tú has padecido en la carne, y recuerden que aquí el padecido en la carne lo tenemos que interpretar en la misma manera que aquí. Y aquí el padecido, cuando se refiere a Cristo, se refiere a su muerte, que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Así que básicamente lo que Pedro te está diciendo es, hermano, si tú mueres por Cristo, si tienes que morir por Cristo, si el martirio es algo que Dios ha diseñado para tu vida y lo ha ordenado, entonces cobra ánimo. ¿Sabes por qué? Porque si estás muerto, ya no vas a tener ninguna relación con el pecado. Lo que Pedro te está diciendo es que para nosotros debería ser, como cristianos, mucho más apetecible la idea de morir en santidad que de continuar pecando. Y es una idea para nosotros bastante fuerte. ¿Por qué? Porque como lo hemos dicho varias veces, los cristianos todavía, cuando flojeamos en nuestra vida espiritual, nos entregamos a la práctica del pecado. Y Dios te está diciendo, no, tú tienes que seguir el ejemplo de Cristo. Así que cobra ánimo porque al final, oye, lo peor que te puede pasar aquí en la tierra, ¿qué es? Pues que te maten. Recordemos que son cristianos que están siendo perseguidos. Recordemos que son cristianos que están siendo muertos por causa del evangelio. Recordemos que son cristianos que están siendo martirizados. No es gente nada más que le dicen aleluya y que se burlan y les hacen chistes, los están matando. Y Pedro quiere que entiendan que aún en ese contexto, ¿sabes qué? Si tú mueres como Cristo, tú ya no vas a seguir pecando. Y si tú eres verdaderamente cristiano, tú odias el pecado y para ti va a ser una bendición. La pregunta es si nosotros sí podemos, cuando vemos esto, sí podemos con un corazón sincero ir y decir, amén. Señor, yo preferiría morir antes que seguir pecando contra ti. Padre, yo preferiría, si me pusieras las dos cosas, ir al martirio antes que seguirte ofendiendo por mi pecado.
Eso, desde luego, solo se logra, como lo vimos en el capítulo 1 de Primera de Pedro, poniendo la mirada en el galardón y en la recompensa que Pedro les dijo a los hermanos que están siendo perseguidos, viene para ellos. El peso de gloria que Dios les revelará en la consumación de Jesucristo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No. Entonces, una vez que Pedro te llama a vivir intencionalmente, con valentía espiritual, peleando contra tu pecado y renunciando a tu pecado, y te dice que tienes que estar dispuesto a sufrir antes que comprometer tu santidad, incluso en el martirio. Pedro continúa diciendo, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Tú todavía tienes una cantidad de tiempo determinada para ti. Dios te ha dado una cantidad de días que vas a vivir sobre esta tierra. ¿Cuántos días van a ser? Solo Dios lo conoce. Pero Dios quiere que el tiempo que aún te queda en esta tierra no lo vivas para satisfacer tu pecado, sino para la voluntad de Dios. Es decir, esto tiene un eco de lo que vimos en Romanos, cuando Pablo nos dice, ustedes, si son cristianos, están muertos al pecado y vivos a la justicia. Que su cuerpo sea un instrumento de la justicia. No sirvan más al pecado. Entonces aquí Pedro lo que te pone es un contraste de dos modos opuestos de vivir. Puedes vivir para satisfacer tus deseos humanos pecaminosos, o puedes vivir para agradar a Dios haciendo su voluntad. Entonces hay una cantidad de días exactos que te quedan en esta tierra. Tu propósito, cuando tú te armas de la misma mente que tuvo Cristo y del mismo como pensamiento que tuvo Cristo, tu propósito debe ser no malgastar tus años, no malgastar el tiempo que te queda aquí en tus antiguos pecados, sino usar la vida que te queda para obedecer a Dios. Y esto, desde luego, es difícil porque aún batallamos con una carne no redimida. O sea, básicamente Dios te está diciendo, basta de malgastar tu vida en placeres, en cosas, en prácticas, en pensamientos que ofenden a Dios. Tiene que haber una santificación progresiva en ti. Dios, cuando te justifica, te libra de la culpa del pecado, eso ya lo hemos visto. Hoy Dios te está librando en la santificación del poder del pecado, y en la glorificación Dios te librará de la presencia del pecado, completa y totalmente. Y continúa Dios diciendo, porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles. Aquí gentiles se refiere de las personas que no conocen a Dios. Tú tuviste una vida antes de llegar a Cristo. En esa vida eras un impío. En esa vida tú pecabas por deporte. En esa vida te entregabas al pecado. En esa vida satisfacías los placeres de tu carne, de tu voluntad, de tus ojos, de todo lo que querías. Pedro dice, no más. Si tú estás unido a Cristo, que te baste ya lo que viviste antes en tu ignorancia, antes de conocer a Cristo, cuando vivías haciendo la voluntad de los gentiles. Esto es un reproche. O sea, lo que Pedro te está diciendo es, ya has gastado y has estado suficiente tiempo haciendo lo que Dios odia, has vivido ya mucho tiempo como pagano, haciendo lo que a los paganos les parece bien, por eso dice como los gentiles. El tiempo pasado que tuviste de incredulidad fue más que suficiente para tu inmundicia. Ahora que estás en Cristo, no debes prolongar ni un segundo más, ni un día más esos pecados. No ha lugar ya. ¿Por qué? Porque eres un hijo
o una hija de Dios. Ahora, muchos de estos hermanos que están siendo perseguidos eran convertidos conversos del paganismo, ¿ok? De Grecia, de Roma, donde ellos practicaban todos los pecados que Pedro está a punto de enumerarles. Dice, ya fue suficiente tiempo en el pasado para que vivieras como un pagano cuando andábamos en lujurias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en fiestas y en abominables idolatrías. Esta era la vida de muchos de estos hermanos. Un desorden totalmente sexual y moral. Las lascivias y las concupiscencias tienen que ver con un desenfreno sexual. Las embriagueces, la orgía, las fiestas, con, tiene que ver con banquetes ahí donde se hacía de todo, desde luego de índole homosexual y carnal. Y la idolatría abominable tiene que ver con los rituales sexuales, inmorales, paganos, en los que ellos participaban. Y los pecados que aquí Dios te enlista son representativos. No quiere decir que son todos, pero son representativos del tipo de vida que se expresa de la naturaleza humana caída, que está inclinada absolutamente al mal. Estos frutos, que son pecaminosos, pero son frutos al final de un corazón perverso y de un corazón caído, brotan de un corazón no regenerado. Tú me podrías comentar, oye, pero hay gente que no es tan inmoral y no es cristiana. Eso no importa. Eso no importa porque si una persona no es cristiana, aunque por muchas otras causas y razones se restrinja de practicar estas cosas, llevan dentro de su corazón la semilla de estos pecados. Entonces, lo que Pedro está haciendo aquí es un contraste entre la antigua vida y la nueva vida en Cristo. Básicamente, otra vez lo encontramos, este pensamiento que se repite en las escrituras, no es posible decir que eres cristiano y vivas exactamente igual que como vivías antes. La justificación necesariamente va a producir santificación, porque el Espíritu de Dios va a morar dentro de ti. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? No vivas como vivías antes. No te entregues a las perversiones a las que antes te entregabas con los gentiles, con los paganos, con tus amigos, con tus amigas impíos. No lo hagas. Ya fue suficiente el tiempo que lo hiciste, el tiempo que no eras creyente, el tiempo que vivías en ignorancia. No lo hagas más. Este es un llamado radical a la santificación, a tener una vida cercana a Dios, a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Básicamente, tiene que haber un antes y un después de tu conversión. Ahora, no necesariamente todos, otra vez, todos le dieron rienda suelta al pecado de la misma manera, pero todos tenían estos pecados, todos teníamos estos pecados en el corazón. Entonces, cuando Pedro dice, porque nos debe bastar, porque debe ser suficiente, lo que Pedro te está diciendo es momento de cortar de manera decisiva con tu pecado, con tu pasado pecaminoso. Ya basta. Implica un cambio profundo de rumbo. Hay personas que llegan al cristianismo con todo esto, que sí le dieron rienda suelta a la carne, al pecado, a las pasiones, pero cuando hay una verdadera conversión, como Dios transforma el corazón y te da vida espiritual, tu mente cambia, tu juicio cambia, tus afectos cambian, tu conducta cambia. A un verdadero cristiano le molesta pensar y recordar
cómo vivió antes de conocer a Cristo, cuando ofendía a su Señor de estas maneras. Básicamente, el tiempo ha sido suficiente, lo has desperdiciado. Y es lo que Pedro te está diciendo acá. Basta ya el tiempo que pasaste antes. Ya perdiste demasiado tiempo. Hoy debemos vivir como hijos obedientes, vestidos de la vida nueva. Las obras de la carne se van a reemplazar por el fruto del Espíritu. Es como si Pedro básicamente estuviera contigo y te estuviera diciendo, oye, no fue ya suficiente el pecado. ¿No ha quedado tu carne ya saciada de todo el pecado en el que te entregaste? ¿Qué ventaja tenías de todo aquello de lo que ahora te avergüenzas, como dice Romanos? Si realmente tú y yo hemos probado la bondad del Señor en la salvación, no vamos a querer volver al lodo del cual Él nos rescató. ¿Y qué van a pensar tus cuates de antaño? ¿Qué van a pensar tus amigos impíos con los que antes te entregabas a lujurias, a concupiscencias, a embriagueces, orgías, fiestas, idolatrías? Eras uno con ellos, disfrutabas lo que ellos disfrutan. Tú antes disfrutabas lo que el mundo disfrutaba. Tú antes vivías como un impío porque eras un impío. Pero cuando este cambio en tu vida radical, donde tu conducta cambia porque cambia tu corazón, y lo hemos dicho muchas veces acá, tú haces lo que haces porque eres lo que eres. ¿Qué van a pensar tus anteriores amigos? 4. En lo que les parece extraño que vosotros no corráis junto con ellos en el mismo desenfreno de disolución, ultrajándoos. ¿Qué está diciendo? Tus amigos del mundo se van a burlar de ti, no te van a comprender, te van a hacer bullying o lo que tú quieras, te van a decir que eres un religioso, que eres una persona extraña, están sorprendidos, te rechazan, porque ellos ya ven raro que tú no vivas desenfrenadamente. Oye, ¿por qué tú no pecas como nosotros? Y no solamente eso, sino que tú les incomodas, porque tu santidad debería incomodar al impío, porque debería acusarle de su pecado, porque el impío sabe que Dios existe, lo quiere negar, quiere reprimir ese conocimiento por amor a su pecado, pero todo ser humano sabe que Dios existe. Así que tus compañeros de parrandas, tus compañeros de pecado, lo que hoy hacen es que te ultrajan. Estos cristianos no solamente eran perseguidos por Roma, también eran perseguidos por que ya no participaban en las costumbres en las que participaban antes, generalmente dentro del paganismo. Justo Roma por eso también les perseguía, porque el culto al emperador, el culto imperial, era una fiesta idolátrica. Así que cuando ellos se abstenían de participar en todo esto, ¿cómo lo interpretaba el mundo que los observaba como unos antisociales? Entonces comenzaban a burlarse de ellos y comenzaban a insultarlos y comenzaban a difamarlos y comenzaban a calumniarlos. Y Pedro reconoce que esta es una realidad. Tú eres difamado, tú vas a sufrir, ¿sabes nada más por qué? Porque no corres en el mismo río de pecado y de excesos en el que corrías antes. Pablo ya lo dijo, quien quiera vivir piadosamente en este siglo va a sufrir persecución. ¿Has notado algo de todo esto en tu vida? Porque si no lo has notado y tus amigos impíos del mundo siguen siendo tus super amigos impíos del mundo
y eres uno más de ellos y no hay una diferencia con ellos, la pregunta es cómo es que estás reflejando a Cristo y cómo es que estás viviendo la vida de obediencia a la voluntad de Dios que Dios nos manda a tener como cristianos. Tú y yo como cristianos estamos llamados a vivir de manera pura y sobria en el mundo, rechazando lo que el mundo ama y denunciando el pecado del mundo. Y así nos van a ver como bichos raros. Así que debemos estar preparados para sufrir. ¿Para sufrir qué? Las burlas, que nos marginen, que nos excluyan por causa de Cristo. Y cuando esto suceda, ¿no crees que te está pasando algo muy, muy extraño? De, oye, ¿por qué me están rechazando? ¿Por qué estoy experimentando este sufrimiento? Es de esperarse, es la parte integral del llamamiento. Esto ya lo vimos antes también en Pedro, que para esto fuimos llamados. Entonces, o sea, tú y yo como cristianos, no debemos estar buscando la aprobación del mundo, sino la de Dios. Así que si tus familiares, tus ex amigos, quien sea con la cual participaste de la vida anterior, no entienden tu cambio y te insultan y te llaman pues, un fanático, un aleluya o cosas peores, tú solo recuerda que el Señor dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Ahora, ¿cómo vamos a responder este tipo de ataques? ¿Cómo vamos a responder este tipo de afrentas? ¿Cómo vamos a responder este tipo de persecución? Ya lo vimos. ¿Cómo? De manera mansa, de manera humilde, imitando a Cristo, de manera piadosa, como corresponde a hijos de Dios. Y nota, estas personas que te tratan de esta manera, que se extrañan de que tú no corras junto con ellos en sus pecados abominables, que te dicen, ven, ven, vamos a pecar, y tú le dices, no, yo ya no lo hago, que te insultan y todo esto, los cuales darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí se introduce de manera clara el tema del juicio escatológico de Dios, que va a ser central en los versículos que siguen. Hoy los que se burlan de ti, los que te persiguen, todo esto van a dar cuentas, van a tener que rendir cuentas delante de Dios y Dios está listo y preparado para juzgar a vivos y a muertos. Cuando tú dices a vivos y a muertos, ¿quién quedó fuera? Nadie. Esta es una frase que implica a toda la humanidad. Los vivos, los que estén con vida en la consumación final, y los muertos, los que han fallecido, pero van a ser resucitados para el juicio. Entonces, en términos de teología, lo que este versículo te está diciendo es que hay una universalidad del juicio final de Cristo en la consumación. Por eso Dios te dice por conducto de Pedro, no busques venganza. ¿Por qué? Porque va a haber un día de venganza. Mía es la venganza, yo pagaré. Tú no lo hagas, yo lo voy a hacer. No quiere decir que se van a quedar sin su castigo, pero su castigo no se lo das tú, ni yo. Se los da Dios. Y cuando dice que Dios está preparado, es porque lo que te está diciendo es, todo está caminando de acuerdo con su plan. Él ya tiene señalado el momento. Hay un día donde Dios dijo, este va a ser el día del juicio final. Y está lista la sentencia para ejecutarse contra los impíos. Entonces, los creyentes que hoy pues pueden parecer perdedores en esta vida, que le están llevando muy mal, y los impíos que hoy prosperan y pueden parecer como que están disfrutando y gozando de todo, en la evaluación final de Dios, en la consumación, va a suceder lo contrario. Los realmente perdedores serán los impíos, los cuales van a recibir de parte de Dios
el peso exacto de justicia y venganza contra sus crímenes, contra él y contra su pueblo. Lo que Dios te dice básicamente es: tú no respondas con venganza, tú no respondas con ultrajes, tú no respondas con violencia. Tú espera pacientemente que llegue el día en que Cristo va a castigar a todos los que se oponen a Él y se oponen a su pueblo, y mostrará que tú, como cristiano, su pueblo, sus elegidos, son vindicados delante de todo el universo por Dios. Así que esta certeza del juicio divino te capacita para tener mansedumbre, te capacita para tener humildad, te capacita para perdonar, para no devolver mal por mal. Si va a haber un día de ajuste final de cuentas, yo puedo esperar pacientemente que ese día llegue, orando incluso por la salvación de estas personas. Tú puedes soportar las injusticias sabiendo que va a haber un día en la cual Dios va a hacer perfecta justicia. Y también este versículo te debería, como los dije ahorita, de llevar a tener compasión por ellos. Estas personas se van a enfrentar a Cristo si no se arrepienten. Así que lejos de que tú te alegres por su ruina, porque Dios no quiere que sus hijos se pongan contentos cuando el impío sufre y muere, esto tendría que movernos a estar orando por su conversión mientras hay tiempo y mientras hay vida. Dios es absolutamente soberano y justo, es juez de vivos y de muertos. Ningún mal va a quedar impune, ningún pecado va a quedar sin castigo. Si no es cubierto ese pecado por la sangre de Cristo en arrepentimiento y fe, el pecador va a cargar con toda su culpa. Por eso hoy puede sufrir injusticias temporalmente con mansedumbre. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues las pisadas de Jesús, quien te modeló cómo sufrir injustamente con mansedumbre. Porque Cristo, cuando lo maldecían, él que hacía, él no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ya lo vimos en el capítulo 2. Si tú puedes vivir de esta manera, es porque sabes que va a llegar un día de ajuste final. Y si tú no estás seguro o segura de pertenecer a Cristo, asegúrate de hacerlo. Porque tú y yo vamos a estar aquí presentes delante de Cristo. Solo va a haber un juicio universal. Y ahí en ese juicio universal, Cristo va a separar a los cabritos de las ovejas. Por eso es que el evangelio es tan relevante. ¿Saben por qué el evangelio es tan relevante? Porque hay ira. Porque hay ira que está lista para ser derramada sobre el mundo impío. Y sí, hay muchas cosas buenas que los cristianos tenemos que hacer por el prójimo, pero lo principal es proclamar el evangelio de Jesucristo para la salvación de sus almas. Porque hay un día establecido por Dios en el cual Él juzgará, como dice Pablo en Romanos, la vida secreta de cada uno. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o duda? No. No, Muy bien, no. continuamos al 6. Y este es uno de los pasajes más difíciles en Primera de Pedro, incluso más difíciles en la Biblia. Dice, porque, recuerden de qué te está hablando, no pierdan el contexto, porque eso va a ser clave para que lo podamos interpretar de acuerdo a su contexto. Porque para eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. ¿Quién se quiere aventurar a decir esto? ¿Qué creen que significa? Porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. ¿Quién se anima?
¿Quiénes son estos muertos a los que le fue predicado el evangelio? No son los que murieron antes de Cristo. No hay gente que sugiere esa interpretación, que entre la muerte de Cristo y su resurrección le predicó a los muertos, pero no, porque lo que pasó ahí dice que le predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que desobedecieron en tiempos del arca y que lo vimos ya. ¿Son los que recibieron el evangelio? ¿Son los que, perdón? Los que recibieron el evangelio. Son los que recibieron el evangelio. ¿Ok? ¿Quién más? Sí. Aquí en mi casa. Pues yo también pensé lo mismo que Cristi, o sea o sea, somos todos los que antes del Señor estaba, o sea, antes de Cristo estábamos muertos espiritualmente. ¿Ok? En realidad, fíjense muy bien, ¿de qué está aquí hablando Pedro? Ya lo sabemos, no lo vamos a repetir. Lo que está diciendo aquí Pedro es, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, y la interpretación histórica clásica de este pasaje, que es la que hace sentido con todo el contexto, es a los que un día estuvieron vivos, pero hoy están muertos por su fe. Aquí Pedro les está hablando del martirio. Ya les dijo que que el que padece en la carne ha cesado de practicar el pecado, que Cristo ha padecido en la carne. Aquí él está hablando del martirio de manera muy clara, y lo vimos cuando empezamos a hablar. Dice básicamente, porque esta razón, como va a haber un día de juicio final, como el cristiano no se debe al mundo, por eso también ha sido predicado el evangelio a los que hoy están muertos físicamente, pero básicamente que oyeron el evangelio cuando estaban con vida. Y luego, básicamente aquí en el contexto, fueron difamados, fueron martirizados por su fe. Estas personas en vida reciben el evangelio, como dijo Cristi, ¿no? Y los hombres los juzgan en la carne como matándolos o difamándolos como malhechores y matándolos, pero estas personas no murieron como eternamente, sino hoy viven en el Espíritu según Dios, tienen vida eterna. Básicamente lo que Pedro les dice es lo que ya les dijo en esta sección: lo peor que te puede pasar es que te maten. Y si tú eres un verdadero cristiano, tú vas a seguir vivo con Dios en el Espíritu. Aunque el mundo te condenó, porque dice que fuiste juzgado en la carne según los hombres, aunque el mundo te condenó y el mundo destruyó tu cuerpo y el mundo te quitó la vida, porque estas personas te odian porque no participas de los pecados en los que ellos participan, Dios te dio vida eterna. Y esta interpretación es la que concuerda con el flujo del argumento. O sea, ¿qué es lo que Pedro les dice en el versículo 1? Básicamente, incluso si ustedes se mueren en la persecución, cristianos, no han perdido nada, viven para siempre con Dios. La muerte física, entonces, para los cristianos, no anula las promesas del evangelio. La interpretación de que estos muertos son personas que murieron antes y Cristo les fue a predicar no tiene mucho sentido con la Biblia entera, y es problemática y es ajena al contexto de la Biblia. ¿Por qué? Porque tendríamos que decir que Cristo les predicó a personas que ya habían muerto, y luego estas personas muertas como que se arrepintieron y luego fueron con Dios, porque dice que viven en el Espíritu según Dios. Pero eso contradice muchas doctrinas de la Escritura. Entonces, la interpretación más armónica con todo el contexto es la que acabamos de ver. O sea, básicamente, aún si en la persecución, si en el odio que tengan contra ti porque eres cristiano, si aún en ese sentido destruyen tu cuerpo y te matan, que es lo peor que puede pasar, no has perdido nada, cristiano, porque Dios te dará vida eterna. Aún la muerte no impide que Cristo esté contigo y tú estés con Cristo. Entonces, este es un consuelo bastante fuerte para personas que están a punto, probablemente algunos de ellos, de sufrir la muerte por causa de su fe
Así que tú pon tu mirada aún en lo que viene después. Lo que sí sabemos es, lo que no significa es lo que les dije, vamos, ahorita, o sea, como que hay una oportunidad de salvación post-mortem o después de que has muerto, ¿no? Sino básicamente lo que está diciendo es que estas personas recibieron el evangelio cuando estaban con vida y se convirtieron en mártires. Y es lo peor que les pudo haber pasado, pero ¿sabes qué? Aunque los hombres destruyeron su cuerpo, fueron juzgados en la carne según los hombres, ellos viven en el espíritu según Dios, porque Dios les ha dado vida eterna. ¿Sí quedó claro? Sí, 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 Ok. Entonces, lo que Pedro está haciendo acá es está equipándonos en esta sección del 1 al 6, nos está equipando para qué. Cristiano, ahí te va. Sabes que incluso te pueden matar por tu fe, ¿verdad? Si Dios te llama a ser un mártir, si Dios te llama a morir por Él, si Dios te llama a perder familia, casa, trabajo, esposo, esposa, hijos, hijas, padres, madres, la vida por causa de Él, cristiano, no has perdido nada. Porque Dios te ha dado vida eterna por medio de Jesucristo. Porque ni siquiera la muerte, cristiano, te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso ya lo vimos en Romanos 8, ¿se acuerdan? Así que para los cristianos que están siendo perseguidos en este contexto y para los cristianos que están siendo perseguidos hoy, este es un aliento. ¿Por qué? Básicamente lo que Pedro les está diciendo es: los mártires viven hoy con Dios. Tus enemigos te pueden matar, pero hasta allí llega su poder. Ya lo dijo Cristo ahí en Mateo 10 también. ¿Ok? Que no temas al que puede matar solo tu cuerpo. Hasta allí llega su poder. Entonces, básicamente, este versículo lo que está haciendo es despojarte del miedo de los que matan el cuerpo. Y también, desde luego, es un consuelo para las personas que seguro están aquí en este contexto leyendo la carta de Pedro, que han perdido ¿a quién? A su familia. Porque han sido perseguidos. Y aunque a la vista del mundo los cristianos están pareciendo los derrotados, oye, digo, de verdad, qué vida tan fea llevan estos cristianos. Son perdedores. En realidad, ellos viven según Dios en el Espíritu con Él. Básicamente, la muerte no es el final de la historia para el cristiano y la persecución tampoco, porque como dijo Pablo en Filipenses, si tu vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y en Corintios, cuando estás ausente del cuerpo, estás presente al Señor. Así que podemos aquí los cristianos con este pasaje decir, como dice el catecismo de Heidelberg, ¿no? Que lo recitamos a veces mucho y no sabemos qué es el catecismo de Heidelberg, pero básicamente mi única esperanza, dice el catecismo, mi única esperanza en la vida y en la muerte es que yo pertenezco en cuerpo, alma, en vida y en muerte a mi fiel Salvador, Cristo Jesús. Entonces, lo que Pedro les está diciendo es que la muerte, lejos de derrotarlos, lo introduce de inmediato a la vida plena de la presencia de Dios. Y esto es lo que, hermanos, hermanas, esto es lo que motivó a los mártires a ser devorados por los leones mientras ellos cantaban himnos, mientras ellos estaban enfrentando el ser quemados como antorchas vivas para iluminar Roma. Esto es lo que les permitió enfrentar la muerte de esta manera. Porque ellos sabían que el evangelio prometía su vida eterna, aunque los hombres los juzgaran dignos de muerte y destruyeran su cuerpo. Ellos sabían que el peso de gloria que les esperaba no era nada comparado con esta breve, levísima tribulación momentánea que estaban atravesando.
Entonces, esta sección básicamente te dice, cristiano, vale la pena vivir en santidad aunque el mundo te odie, incluso aunque el mundo te mate, porque Dios te garantiza vindicarte, porque Dios te garantiza vengarte y porque Dios, por medio del Evangelio de Jesucristo, te garantiza vida eterna. Y hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, comentario? No. No, así está bien. No. Ok, entonces voy a terminar con la grabación un momento, por favor.